Regresando al programa, tenemos la visita de Gastón Cruz y de Federico Morante de la organización Sector Los Cocos de Chipe. Federico, teniendo aquí a la vista el certificado de parámetros urbanísticos de la zona, se establecen unos parámetros de densidad, que es correcto. La norma establece que debemos empezar por primero qué tipo de zona es y la densidad que tiene. Pero de acuerdo a esta licencia de obra que se ha obtenido, se ha ido más bien por el otro lado de la tabla de zonificación. Tú hacías un cálculo que efectivamente determinaba que esa densidad poblacional para la cual la licencia se obtuvo corresponde a una zona de residencial media, pero la de ustedes incluso hasta ahora está vigente, es una zona residencial de baja densidad, y con la 010 llegan ustedes a ser R1E especial. ¿Podrías explicarnos ese detalle para que la población quede claro cómo es que se contradice lo establecido en el certificado parámetro para esta licencia y lo que en la práctica corresponde? Sí, Ronald, la densidad establece el número de habitantes por hectárea, ¿no? Cuando uno habilita un terreno urbano, un terreno para desarrollo urbano, establece la densidad, ¿no? El municipio le da la densidad, porque en base a la densidad es que se hace el proyecto. ¿Qué significa eso? En base al número de habitantes por hectárea se calcula el número de habitantes que va a vivir en esa zona. Y en base a eso, entonces, hay un proyecto de alcantarillado, de agua, hay un proyecto de energía eléctrica, se desarrolla en función a esa densidad, porque es la necesidad que se determina. Exactamente, porque el número de personas va hacia una demanda de esos servicios, ¿ok? Entonces, cuando nosotros analizamos el edificio, dice aquí, la licencia que le está dando al edificio es más o menos de 4 pisos. Así es, 4 pisos. Y en su proyecto ellos dicen 14 departamentos. Supongamos que sean 5 habitantes por departamento. 5 por 14 nos da 70, ¿ok? Si nosotros calculamos la densidad de esa área, son 70, lo multiplicamos por una hectárea que son 10.000 metros cuadrados, y lo dividimos entre el área del terreno donde se va a desarrollar, que son 595 metros cuadrados. Si nosotros calculamos, fíjate, nos sale 1.176 la densidad de ese edificio. ¿Y si nos vamos a la tabla? Y si nos vamos a la tabla, esa densidad ni siquiera entra en la R2 de baja densidad, que es lo máximo. Si no, nos vamos a la densidad de media densidad. Efectivamente. Y si calculamos en baja densidad, lo máximo es 600 habitantes por hectárea, que no es la densidad de Los Cocos del Chipe, ¿ok? Si calculamos 600 habitantes por hectárea y lo multiplicamos, ¿no?, por 595, el área del terreno, y lo dividimos entre 10.000, vamos a tener que deben haber ahí 35.7 personas, es decir, 36 personas. Así es. O sea que máximo 36 entre los 5 que están promediando, 5, más o menos, ¿no? Estamos hablando de 9 más unidades. o menos 8. 8, ponle 8, 2 por piso, o 3 por piso, o sea, 3 pisos máximo. Lógico. ¿No? ¿Qué es lo que hablamos de 8 departamentos máximo que podría tener, sí, si se acepta que es R2. Pero nosotros no es el caso. No es el caso, ni siquiera R2. Efectivamente. ¿Okay? Ahora ellos dicen que porque ya hay edificios ahí. Exacto, esa es la pregunta que le quería trasladar, Federico, sí, justo a Gastón en ese sentido. O sea, la constructora se apoya también y refuerza, incluso fue motivo de un comunicado público en la que existe ya, en términos legales, jurisprudencia, que hay edificios ahí, tanto en los geranios como en la zona de ustedes, de tal manera que si a ellos le aplican la anulación van a tener que demoler los edificios que ya están construidos. Bueno, ese es un argumento un poco extraño, me parece, porque es verdad que hay algunos edificios multifamiliares, unas edificaciones multifamiliares en la misma organización de Los Cocos del Chipe, pero porque justamente anteriores gestiones municipales también han cometido los mismos errores de otorgar licencias de esta manera, de esta interpretación. Con esta interpretación R2. Sin embargo, de alguna manera, consideramos que la mayor parte de edificaciones ahí son de tipo condominio, es decir, con un porcentaje de área libre suficiente para estacionamientos, para recreación, etcétera, dentro de las propias edificaciones, por un lado. Y por otro lado,
yo creo que no es verdad que la municipalidad, al anular la licencia que a nuestro criterio ha sido mal dada, tenga que ordenar la demolición. No. Esto nos parece que es una manipulación de la opinión pública, tratando de crear confusión y presionar a la municipalidad para que no anule. Porque hay normas, o sea, la jurisprudencia se crea por decisiones de la autoridad y por decisiones del Tribunal Constitucional y de los jueces. Sin embargo, lo que hay es una tendencia basada en un error. Y una tendencia errónea, como dice hoy día en el artículo publicado en un diario el ingeniero Jorge Simana, el error no genera derecho. Entonces, si está mal, ha estado mal y hay que corregir. Hay que corregir. Sí, de para hecho, que no vamos siga. a seguir en el error. No porque había un error vamos a perjudicar el crecimiento de toda una ciudad. O sea, la autoridad, los arquitectos están llamados a corregir el error y más bien pensar en el crecimiento futuro de la universidad, de la ciudad, porque de lo contrario estaríamos avalando, al aceptar esto, estaríamos avalando más bien para que cualquiera se burle de las normas y no pasa nada en nuestra ciudad. Lamentablemente son prácticas que se vienen dando de hace mucho tiempo, Federico, Gastón, ustedes que son y somos pobladores de esta ciudad, la gente se ubica y al final esa zona no es la más apropiada y hay que darle los servicios básicos porque tiene que vivir. Efectivamente, lamentablemente pasa aquí y tiene que corregirse. Algo más que nos estamos olvidando es solidarizarnos con ustedes por el hecho, bueno, que pasó, el vecino de ustedes falleció justo en estos conflictos. Cualquier pérdida de vida hay que lamentarlo. Aquí hay que ajustarse a la norma y todas luces, pues, y como dice Federico, si hay dos corrientes técnicas dentro de la municipalidad, pues la señora alcaldesa pues tiene que tomar bien fríamente esta decisión y ajustarse y pedir de repente una opinión dirimente en este sentido para que pueda quedar bien al final con todo el mundo, no solamente con alguien y en perjuicio de todos ustedes, que es verdad, también Gastón, hay una política de densificación del país. ¿Cómo es que, y si en la coyuntura posterior habría que cambiar la zonificación de la zona, cómo lo plantearían ustedes? Porque es posible, de acuerdo al decreto supremo 012. Bueno, hay que empezar por la parte técnica, es decir, el decreto 02 efectivamente habla de nueva densidad R1 y R2, pero mantiene las ya existentes. Entonces, una propuesta de cambiar la zonificación de esta o de otras urbanizaciones, que nosotros la sabemos que existe en el plan de desarrollo urbano metropolitano de Piura que se ha propuesto, inclusive subsistiendo el error, se está tratando de decir que una misma zona, una misma urbanización tenga dos zonificaciones, R1 y R2. No puede ser, tiene que ser una sola, una de dos. Así es. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que no se ha tenido la oportunidad, y por eso es que todavía no se aprueba el Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano 2010, porque no se ha tenido la oportunidad justamente de discutirlo en el plano técnico. Nuestra urbanización, Ronald, aunque a todo el mundo le parezca muy bonita y muy tiene problemas de desagüe. Claro, como toda la ciudad, ¿no? Entonces, es un problema tiene problemas endémico. de vías de tránsito, transporte, ¿no? Se crea un nudo porque por esas cercanías hay mucho tráfico hacia los colegios y universidades y futuras universidades, ¿no? Ya hay que tener una serie de aspectos en cuenta antes de proponer un cambio de media densidad. Efectivamente. Lo que me parece a mí es que las constructoras, y eso es una tendencia también negativa, ven qué urbanizaciones ya están consolidadas. Porque no necesariamente por el esfuerzo de ellas ni de la municipalidad, muchas veces el esfuerzo de la misma vecino, porque han ido consolidando esas zonas. Nuestra urbanización hemos hecho un esfuerzo de seguridad, de ornato, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, ellos ven un atractivo invertir ahí. Pero los problemas que van a generar esa densificación desordenada no los van después a cargar ellos, los va a cargar el vecino. Claro, mira, definitivamente estamos de acuerdo con ustedes en el sentido de que tienen que respetarse las normas, que el país tiene que desarrollar, pero desarrollar de acuerdo a un plan, y ese plan territorial que no está aprobado, ojo que el arquitecto Mavila de la UDEC salió a la prensa y denunció prácticamente que este plan se estaba tratando de aprobar de manera inadecuada y no había sido consultado con los entes técnicos para alcanzar sus opiniones. Vamos a ir a la última pausa y regresamos con Federico Morante, como que también hacemos la despedida. Sí,
edificio se puede comprar un departamento o una casa pequeña. Ah, bacán. Y hay alta densidad donde hay más edificios y tú también puedes estar ahí. Ah, mira, pues dependiendo de mi bolsillo digo, a ver, ¿dónde me conviene más a mí? Bueno, no quiero alta densidad, me voy a fijar un poquito, voy a comprar en media densidad. Claro, ya creo que ahorita se empezó a... O yo me esfuerzo un poquito más y me voy a la alta densidad, a la baja densidad. Yo ya decido, yo tengo pero si en el camino alguien viene y me lo quiere cambiar, me cambió mi sentido de vida. Yo escogí vivir ahí porque esas son las condiciones, los parámetros. Federico, como dice también otro refrán, echa la ley, echa la trampa. Muy bonito. ¿Cuál es el interpretar esta norma, ese decreto supremo 012-2004, vivienda? ¿Cuál es el espíritu de esta ley, en el entendido claro de la norma? Fíjate, esa norma se crea en el año 2004 y la ordenanza es en el año 2006, es en la época del gobierno de Toledo. En aquella época, como ya se veía cierto desarrollo y Vivienda quería que se desarrolle el tema construcciones y que la gente compre un departamento, una casa, entonces es que crea la ley. Pero la ley es muy clara. Si las zonas que ya están creadas, ahí dice, deben permanecer como están. Pero la ley está hecha para generar nuevas áreas de desarrollo, nuevas habilitaciones urbanas. Ahorita la inversión es desarrollar zonas que estaban limpias para hacer nuevas viviendas y de ahí generar un poco el desarrollo del sector, que es uno de los abanderados del país, ¿no? El sector construcción. Exactamente. Interesante, o sea, aquí entonces quiere decir que al final, lamentablemente van a estar ustedes esta semana, una semana bastante pesadita y fuerte. Esperemos que realmente las cosas les vaya bien a ustedes y sobre todo para un poco evitar tantos conflictos sociales que realmente el país sutilmente se va a estar viendo inmerso, ¿no? Gastón, algo más que quisieras acotar. Yo quisiera acotar algo porque escuché un argumento en una de las reuniones que tuvimos en la municipalidad donde la empresa argumenta que el certificado de parámetros urbanísticos que te hemos entregado, que menciona 1.300 habitantes por hectárea, que está, digamos, viciado, que eso no interesa, porque la ley 29090 no exige los parámetros urbanísticos para la licencia de construcción. Sin embargo, la misma ley 29090 dice claramente que ninguna obra de edificación podrá construirse sin sujetarse a las normas urbanísticas establecidas en los planes de desarrollo urbano o acondicionamiento territorial. Entonces le da prioridad a la norma municipal, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, yo quisiera, respecto a lo último que hemos dicho, que la semana que viene estará ajetreada para nosotros, yo quisiera también dar un mensaje al público oyente y a los funcionarios municipales respecto a este artículo que ha escrito el ingeniero Jorge Timanal el día de hoy, donde finalmente pone un párrafo interesante. Ojalá que la alcaldesa sopese bien la posición de un asesor frente al sentido común, el derecho y los criterios técnicos. Porque, y esto lo hablo ya como urbanización, efectivamente, dice Jorge Timanal, si todo indica que los vecinos están dispuestos a llevar su reclamo hasta el Poder Judicial, las sanciones podrían ser muy duras para la autoridad que infringe sus propias ordenanzas. Entonces, yo creo que aquí tenemos que hacer un llamado justamente de sensatez a los funcionarios municipales y a la alcaldesa en primer lugar, porque si se anula la licencia, nosotros vamos a ir al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial vamos a basarnos en las normas, no en las tendencias urbanísticas. Porque al final la decisión del municipio sale en uno u otro sentido. Ambas partes van a tener todavía algo más mucho más, que seguir en esta brega, ¿no es cierto? Ambas partes van a tener que bregar. Nosotros, lamentablemente, ya los tiempos nos ganan en radio y televisión, es así. Federico, más que desearles que esto prime al final en la razón, en la legalidad, como bien dice Jorge en su artículo, y que la autoridad local, que está representada por la señora Ruby Rodríguez, sepa sopesar bien y no vaya a tener algún problema a futuro. Federico, tu despedida y gracias por visitarnos acá y esperemos más adelante seguir teniéndote. Muchas gracias, Ronald, por el espacio que nos das, por el apoyo a construir una ciudad mejor. Así es un poco el espíritu del programa. Igualmente, muchas gracias, Ronald, felicitar este programa que tiene justamente como título Construyendo Mejor, porque efectivamente se trata de ayudar no solamente, digamos, con las nuevas tendencias en material, etcétera, sino también escuchar la voz de los vecinos y ver la normativa. Ese es el espíritu del programa, de acercarnos entre profesionales, población, instituciones, con el ánimo de
de hacer un poco mejor las cosas. Muchas gracias. Gracias, Piura. Hasta la próxima semana.